la cámara. Fijémonos cómo se escucha, ¿ves? Altura, lo bajamos. A ver. Yo creo que si me paro al lado. A ver qué pasa si yo me paro acá al lado. Bueno, será sin relato. No le presté atención, no le di bola. Nada, cuando llegué acá, no funciona, no sé si está rota, no reconoce lo que dice. No puedo hacer nada. Son ambientes, no cambio de mi voz. Una lástima, pero bueno, que se ve, sí. Pasa que esta banda creo que se va a ver. No, se va a ver la baranda, no va a estar. Ahí mandó el corner de allá, el corner de allá. ¿Sabes qué tenemos que empezar a hacer? ¿Sabes qué tenemos que empezar a hacer? Traer tipo algo para atarlo y no abrirle las patas, entonces que esto quede contra allá. Ah, una soga. ¿Qué? Sí, a ver, hay sonido ambiente. No sé si poner este. Voy a poner este. A ver, yo creo que este que puse ahora es el de la computadora. Bueno, a ver, si hacemos un esfuerzo. Pero se ve perfecto y se escucha, se va a escuchar. Se está escuchando como se puede. Nada, con el micrófono que solemos usar, sí, estamos teniendo mala señal. Yo voy a apagar esto de acá. Bueno, ahora lo único que falta. ¿Qué? Sí.
A ver si ahí se restableció la imagen. Hicimos la prueba de audio, dentro de todo se escucha bastante bien. Va a haber problemas de conexión. Con el audio hicimos lo que podemos. Pero nada, cambiamos el chip y acá estamos. Buenas noches a todos los que ya están prendidos a la transmisión, a los que se van prendiendo. Tengo que tratar de evitar ver esos malditos cuadros rojos que van de rojo a naranja, de naranja a amarillo, de amarillo a verde y vuelven al rojo y me vuelven loco con la señal. Esperemos que se esté viendo bien, se esté escuchando bien. Yo, como siempre les digo, y ya es un lema de todo el trabajo que hacemos, lo mejor que podemos con lo que tenemos, siempre el esfuerzo para llevarles a ustedes el mejor contenido en la medida de las posibilidades. Ya veo una sorpresa en Asturiano, titular en el arranque defendiendo los 3 palos de los dirigidos por Matías Valvidares, Santiago Suárez, y mucha rotación sobre todo en el cuarteto inicial porque saltan al campo de juego Juanchi Verdún, Fede Fiumara gastando quizá la última bala, Franco Hanashiro y el Chapa Villanueva. Por parte de River tengo en el arco a Aguirre, al 4 Torres, al 5 Leixner, al 10 Romero y al 11 Persec. El conjunto millonario hoy buscando una victoria que los deje cada vez más cerca y cada vez más asentados en la lucha por los puestos de playoff. Quien dice quizá en la lucha por el ascenso directo. Hay un duelo ahí interesante entre Chicago, Camioneros, River y Asturiano, buscando, si vemos la tabla, un batacazo que pueda darle aire en lo que ha sido mirar más de cerca ya la zona roja oscura de la tabla, más que la verde clarita. River, con la primera posición del partido, han dado inicio los jueces a este encuentro aquí en GB Sport, en el partido de San Martín entre Asturiano y River. Acá Leixner, que no podía conectar con el hace poquito regresado de tierras europeas del viejo continente, Matías Persec, que volvió con la pólvora más encendida que nunca. Verdún, que ya jugaba para Fiumara, que con el control orientado habilitaba directamente a Villanueva, que intentaba buscar en el segundo palo a Verdún, que luego de unos rebotes acá recibe la pelota y reinicia con Santiago Suárez, que intentaba buscar al Chapa, conecta con el Chapa, abajo se le metía Torres. Bueno, me están diciendo que se ve bien, que se escucha bien. No podía controlar bien esa pelota. La salida va a ser ahora para River en las manos de Aguirre, que ya la baja para Romero, y de Romero para Torres. La mueve River y Asturiano esperando ahí en 3/4, plantadito. Calculo que con los viajes de la pelota de River, o cuando acá River supere su mitad del campo, Asturiano empezará a ser más latente de la posición. Acá Villanueva le llegaba a la posición a Leixner, que jugaba para Romero. La mueve River, espera Asturiano, Leixner. Torres conectaba con Persec, que se hace fuerte, trata de girar, le llegaba cerca a Villanueva, sin falta. Sí, con falta es lo que entienden los árbitros. Llega a su primera Asturiano en 18:50. Y veremos ahora cómo la trabaja el conjunto de Núñez, que hace de local aquí en San Martín. Ingresa Cisneros en River para trabajar esta pelota parada. Todavía Persec, todavía Leixner. Persec tomando distancia, busca disparo, bloqueaba Villanueva. Bien eufórico de Suárez, que es de hablar muchísimo en su rol de arquero. Acá Fiumara, que la despejaba, la agarra Suárez, que intentaba sacar la contra, estaba atento Leixner. Fiumara, que se la queda, pero se le escapa el 40/20. Y River rápidamente reiniciando la posición. Acá Leixner, que saltea a Romero y encuentra a Torres, recibe Persec, que se hace fuerte. Verdún, calculo, en el duelo personal para eso, metérsele abajo y tratar de evitar
que gire el buen pivot que tiene River acá. Checheo Romero para un lado, para el otro buscaba disparo. Sin peligro en esta para el arco defendido por Suárez. Y unos primeros ya a falta de 16, 2 minutos. A falta de 16 segundos, claro, para que transcurran recién los primeros 2 minutos. Por ahora River protagonista con la pelota en la posesión, Asturiano tratando de ser más directo. Acá conectaban con Hanashiro, que sentía el contacto, no se dejaba caer, continúan con la pelota. Hanashiro que va a intentar buscar disparos, toca último en él, la pelota sigue dentro del 40/20 y Hanashiro jugando para Fimara. No le sale el control orientado, pero se saca de arriba a Persek y también a Lechner y va a buscar disparo y toca esa pelota en Aguirre. Bien, lo de Fimara en esta. Dicen que con los árbitros no sumaba la de Lechner sobre Hanashiro. Gran piapié el de Fede Fimara para sacarse encima a Persek y a Lechner. Me parecía clara esta sobre Hanashiro, no la sumaban los árbitros. Villanueva buscándola a Fimara, la agarraba bien, pero se le iba lejos del arco defendido por Aguirre, que rápidamente lo buscaba a Persek, que de cabeza trata de dejarla dentro del 40/20, intentaba girar, se le escapaba igual. Ahí donde está el juez, que con su mano derecha marca el arco derecho, señal de que el lateral es para Asturiano y ya lo hace Fimara jugando con Verdún. Romero que se encuentra esa pelota y ya juega para Lechner, le intentaba anticipar Hanashiro con todo el arranque del encuentro y acá Checheo Romero proponiendo el mano a mano con Fimara, juega con Lechner, Lechner intenta con Matías Persek que trataba de girar, no podía, va a ser un duelo interesante entre dos duros en su puesto, entre Verdún, el último jugador, y Persek en posición de pivote. Acá Fimara lograba con Villanueva y ahora Suárez, que no podía agarrar la cortada bien abajo para que salga hacia arriba, se le escapaba al lateral el más cercano a nuestra cabina, que es el que más difícil va a estar para que se vea, porque tenemos el trípode y queda la cámara un poquito lejos del límite. Acá anticipaba Verdún, Villanueva y la pelota despejaban. Entonces nada, como les digo, este córner, el de nuestra derecha, se va a ver ahí la GoPro que preparó la gente de River para grabar el partido. La banda más cercana quizá va a ser un poco más complicada, pero bueno, como les dije anteriormente, ya casi es un lema de todo lo que hacemos, y es que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, y esperemos que ustedes estén desde su casa. Hoy es un sábado distinto, en esta ya todavía tarde de sábado, disfrutando del deporte que tanto nos gusta. Acá no podían conectar con Persek al piso Verdún y momento para respirar. Ya se reincorporaba Verdún, que igual le cedió su lugar a Vega. Acá la recibía Villanueva, que intentaba rebotar con Vega, que ingresó en lugar de Verdún. Los dos cantaba Valviares. Y fijá, acá Fimara se sacaba de encima a Persek. Va a llegar hasta la línea de fondo, se le escapaba esa pelota. Y voy a salir yo ahí en plan, sí, tengamos cuidado. Y si no, me vengo más para atrás, mirá. No. Sí, hay que... El protagonismo tiene que ser de los jugadores, por favor. Acá Lechner y la pelota encontrando a Checheo Romero. Romero que intentaba con Persek. Atento Hanashiro para hacer rebotar la pelota en Persek. Y se levanta todo el banco de Asturiano felicitándolo por el esfuerzo. Y ahora ya Hanashiro encontrando a Fimara, Asturiano plantando este 2-2. Acá Hanashiro que intentaba sobre Lechner, achicaba bien Suárez, la pelota se la queda. Hanashiro que habilita a Fimara, que igual ingresa. Juega una vez más con Hanashiro. Fimara directo, presionaba alto y eficaz River para hacer que Fimara despeje esa pelota a las manos de Aguirre, cortesía del de Asturiano. Y acá Romero encontrándola, Persek que recibe, va a intentar girar, giraba, bloqueaba con el pecho Villanueva, que festeja también el bloqueo. Va a tener que hacer un gran esfuerzo Asturiano cuando River logre conectar con Persek para pasar la línea de la pelota y poder encontrar el balance defensivo acá. Villanueva que no podía, estaba atento Torres, pero todavía para Fimara la pelota que rebotaba en Checheo Romero. River empezando a mover sus piezas, ya ingresado en la rotación Curet. Suárez que intentaba con Villanueva. Acá el pivot de este primer cuarteto peleaba, pero ganaba
Torres, que sin embargo no podía dejar la pelota dentro del 40/20 para la posesión del Millonario. Va a ser para River, que ahora sí, 4x4, tac, tac, ingresan Gómez Ares, Seth, Cantarella y Galdelli. Todavía en River Torres, Lechner, Romero y el recién ingresado Curet. Acá recibe Lechner, que va a intentar sacar la contra. Encerrado, la tira hacia adelante, estaba atento Suárez. Y entre Seth y Santi, que acompañan esa pelota a la línea de fondo. 14:56. El amanecer de este partido y Asturiano con la pelota. Seth encontrando a Cantarella, que va a intentar el mano a mano, tiraba un caño, le llegaban dos jugadores. Promete que es para River, dicen que no, los árbitros va a ser. Perdón, que era para Asturiano, dicen que no los árbitros, va a ser para River. Y agradezco estos momentos para respirar, hoy estoy eufórico. River también moviendo sus fichas todavía a Torres. Ahí el 2 recién ingresado de Montenegro, que no podía conectar con Torres. Y el 3, acá el que le ganaba Seth la posesión, le levanta el pulgar a Cantarella, era Maciel, el 3 de River. Entonces Maciel todavía a Torres, Curet y el que recibe aquí la pelota. A ver, no le veo. El 2, perfecto, Montenegro. Montenegro que juega para Torres. Torres para Montenegro. River encuentra mucho en el eje de la defensa de Asturiano la conexión. Entiendo que será a propósito esto, quizás hay que defender las bandas, que es donde quizás River va a conectar con su pivote, en este caso Cisneros. Acá Galdelli, que intentaba encontrarlo a Pachon, a Uset por el tercer carril, era muy fuerte, muy lejos esa pelota. Aguirre que levanta su dedo pulgar y ya juega con Montenegro y de Montenegro. La pelota le llega a Maciel acá. Torres, una vez más para Montenegro. Asturiano empezando a presionar acá. Cisneros se le mete abajo Gómez Ares, que va a intentar llegar al bloqueo. Se lleva esa pelota. Va a ser tiro de esquina para el conjunto de Núñez. A defender ahora más que nunca esta pelota parada, este córner, pero sí, es una pelota parada. La metían al medio, estaba atento Gómez Ares, que en vez de tirarla para donde corrían todos, gira para Galdelli, que va a intentar proponer el mano a mano, se le escapa lejos esa pelota, lo seguía Cisneros. Perdón, Curet, le estoy diciendo Cisneros, el número 9 es Curet, les pido mil disculpas. Cisneros es el 17. Entonces Curet, perdón. Montenegro, Maciel, Torres y Curet, los 4 ahora de River acá. Montenegro encontrando el salteo hacia la otra banda para Torres. Y de Torres para Maciel. Espera Asturiano, esto es lo que les digo. Encuentran el giro de la pelota en el eje acá. Curet girando y encontrándolo a Montenegro, que propone el mano a mano con Galdelli. Estaba atento, tocaba último en el jugador de River. No, estaba cerca el árbitro. Lo van a hacer salir a Maciel porque tiene calzas cortas negras debajo del short blanco. Bueno, como les digo, hay ciertas reglamentaciones que hay que cumplir a rajatabla. Los jueces entienden eso. En su lugar intentó quien recibe aquí, Checheo Romero, que trata de volverlo roco a Cantarella. Y el disparo era el número 22, recién ingresado también Schmidt, que de borde interno tratando de colocarla se le iba lejos. Y sin peligro para el arco defendido por Suárez, que se le escapó también un festejo, quizá este más tímido. Acá Gómez Ares para Cantarella, y Cantarella intentaba la paralela con Gómez Ares, se le iba lejos esa cucharita. Y Schmidt para jugar ese lateral. No, perdón, ahí recibía Schmidt, el que lo jugaba era el 2, Montenegro. Le faltaba un 2 para hacer Schmidt en el dorsal de su camiseta, y acá Maciel no podía conectar con Curet. Un pasaje quizá de imprecisiones en ambos equipos. Y ahora River esperando en mitad de cancha los viajes de la pelota, y acá empieza a subir Gómez Ares, balanza para Seth, que juega con Cantarella, Cantarella que de cucharita una vez más también la ponía para Seth, pedía por la otra banda Galdelli. Acá recibe Montenegro, trata de jugar para Curet, sangre fría la de Gómez Ares para dejársela a Suárez, y la pide, la baja, trata de dejarla dentro del 40/20, y el Colo lamentándose.
lo van a advertir a Suárez. 12 minutos le van a restar a este primer tiempo. Montenegro y la pelota jugando para Maciel. La mueven los pibes de River que conectaron con Curet. Se sacaron de encima a Gómez Ares, que igual al piso va para intentar bloquear. Suárez va a intentar sacar la contra. No. La baja para Galdelli. Galdelli para Set. Set y la pelota. Propone mano a mano. No. Se le escapa a esa pelota. Era rápida y latente la presión de River ante los primeros viajes de Asturiano. Habían quedado ahí cerca, por lo que en cuanto bajó la pelota y viajó por primera vez, rápido fueron a presionar. Acá Maciel, que la pone hacia el medio, estaba atento. Gómez Ares juega para Cantarella, va a intentar sacar la contra Asturiano, engancha a Coqui, se le escapa la pelota, Curet que la recupera, quedó mal parado Asturiano, va a intentar de zurda, llega Z, bloqueo, lo aplaude todo el banco de Asturiano. Y se pone lindo el partido, hay que tener cuidado, es un rival durísimo. Cualquier error en zona de gestación es posible. Chance de gol para el rival. Acá Montenegro pidiendo la distancia para que Maciel pueda buscar el disparo. Se la pisan a Maciel, busca el disparo. El tímido que baja de la tribuna local. Y una nueva rotación de cuarteto para Asturiano. Vega, Zoisa que vuelve al campo de juego, Luján y Constantino, que acá lo agarraba Schmidt, entendían que no los árbitros. Y Aguirre ya para buscar directo a Persec, que volvió a ingresar. Era buena la lucha, el forcejeo de Vega. Acá Luján intentando encontrarlo a Vega, pero la pelota caía en zona del área defendida por Aguirre. Acá Persec que recibía, al bloqueo Luján, intentaban entre Luján y Zoisa, Luján y la pelota, y le van a cobrar falta a River. Llega recién a su primera, ambos equipos con la tranquilidad en las faltas por ahora. Estamos en 11:08, lo que resta para que termine esta primera mitad. Pincho Zoisa y la pelota buscando al córner al enano Luján. Maciel estaba atento para despejar esa pelota, acá intentaba dejarla Vega dentro del 40/20, tranquilo, le gritaba al banco, sabía que tenía a Persec cerca, intentaba jugarla. La posesión ahora para River. Banda enano era lo que le gritaban a Luján, que ante los laterales que juega River hay que cerrar la banda para que no sea directo la conexión con el pivot. Acá va a ser córner para River, que la pone hacia medio, estaba atento Vega, que de pecho y volea, la despeja lejos de la zona de peligro. Paso adelante, se reestructura la defensa y mirá, va a ser lateral para River en los pies de Maciel. Y Asturiano ahí, cerca de la presión. Le va a llegar a Montenegro Toto Constantino. Bien, acá lo de Luján, que bloqueaba la línea de pase, después el taco no le salía, sale la contra en los pies de Montenegro, quedó mal parado Asturiano. Schmidt y la pelota, estaba bien Vega, el retroceso rápido de Luján, se reacomoda Asturiano para la defensa. Montenegro, Schmidt, Montenegro, la mueve River y empieza a subir sus posiciones Asturiano. Encuentra en salteo con Schmidt, Schmidt que va a conectar con Persec, no, lo encuentra a Montenegro, y Montenegro que decidió no patear y cederle la oportunidad a Persec. Fue muy buena esta de River y por suerte no ha terminado en peligro para el arco defendido por Santi Suárez, que ahora abandona su posición para tratar de desestimar la presión de River. Acá Suárez intentando con Constantino. Se levantó la gente de River luego de esta clara que tuvo River. Checheo Romero jugando con Schmidt. Schmidt para Montenegro, Checheo. Lo que les digo, River encuentra un viaje más de la pelota en el eje de la posesión. Acá Checheo no lograba conectar con Schmidt. Zoisa jugando para Luján, que se va a hacer fuerte en línea de fondo. La jugada para Zoisa. Zoisa que va a buscar disparo. No, intentaba de puntín. Dice que es para Asturiano. Dicen que no los árbitros. Rápido lo va a hacer Leisner. Estaba atento a Constantino para evitar que apure ese lateral. Y Leisner buscando directo con Persec. Eso le gritaban a Constantino, que cierre la banda. Persec. Y la pelota que... esta sí pasó cerca, pero estaba atento Suárez para la caída baja, cubrir su primer palo. 9 minutos 33. Y Santi buscándolo a Toto. Toto que la controla.
Estaba atento Leishner, presiona a Toto, Leishner y la pelota. La rifa el 5 de River, va a ser numerito en el bingo para Asturiano. La posesión en las manos de nuestro número 2, Santi Suárez, que juega con Luján. Estaba atento Checheo Romero para tratar de anticipar, por eso ponía el cuerpo Luján y la dejaba salir del 40-20. Ahora River y la posesión. Asturiano en mitad de cancha. Checheo, que lo habilita a Montenegro, que perdió la marca de Constantino. Montenegro al segundo palo. Y esta sí, la más clara para River. Se lo perdía solo en el segundo palo. En el segundo palo Schmidt. Identifica este buen pasaje de River Valvidares y decide empezar a rotar. Este cuarteto vuelve a ingresar Verdún, Villanueva, Fiumara y resta a Hanashiro. Todavía Soiza en cancha. Acá Schmidt y la pelota. Lo sigue de cerca Villanueva. Intenso pero sin falta. Schmidt para Aguirre y Aguirre para Checheo. Y ahora sí, la presión de Asturiano ya alta. Soiza cerrando la banda para que Romero no pueda conectar con Persec. Y el bien que baja del banco de Asturiano, porque es esto. River entiende que tiene que desestimar la línea de pase por la banda para que River en su intento de 3-1 no logre conectar por lo menos tan fácil con su capitán, con Matías Persec. Y ahora la posesión en este 2-2. Hanashiro ingresa, juega con Fiumara, Fiumara de una para Villanueva. Villanueva intentaba de taco con Fiumara, toca último en Schmidt, que jura que era para River. La jugaban los de River, dicen los árbitros que no, que era para Asturiano. Y un saludo para toda la gente prendida a la transmisión. Somos un montón. Esperemos que puedan estar disfrutando lo mejor posible desde sus casas de ver este partido. Aquellos que no hayan podido venir aquí al GB Sport. Hanashiro. Y el buen pase en cortada para Villanueva, que le levanta su pulgar derecho. Y ahora Aguirre, que lo saca a Checheo y va a buscar directo con Persec, que le gana para mí con falta. Para los árbitros también la posición a Verdún. Llega a su segunda falta River a falta de 8:01 para el final. Quiero decir algo, pero todavía no lo voy a decir. Quizás voy a esperar a que falten 3 minutos. Verdún para Hanashiro, que con el control orientado busca directo a Villanueva. Schmidt, que le gana la posición, pero Verdún, que la recupera. Deja mano a mano a Villanueva. Acá busca el disparo. El segundo palo para Verdún. Y ahora le sumamos la primera bien clara para Asturiano. Esta se lamenta Verdún, se lamenta Villanueva. Le vino muy al cuerpo a Juanchi esa pelota, quedaba solo contra Aguirre. Y acá Checheo rápido jugando para Torres. De Torres para Checheo y de Checheo para Leishner, que engancha y encuentra salteo con Torres. Y de Torres para Checheo, haciéndose eje del ataque de River. Leishner y la pelota. Una vez más salteo para Checheo y Asturiano hundiendo por los salteos. Checheo no podía conectar con Leishner. Y ahora sí, tenemos un partido interesantísimo. Asturiano planteándole el partido de igual a igual a un rival durísimo que hoy pelea por puestos de ascenso. Verdún con Suárez. Y Suárez de puntín para Villanueva, que intenta dejarla dentro del 40/20 de cabeza. Torres y la pelota juega con Leishner. Iban los dos arriba. Hanashiro de cabeza la deja dentro del 40/20. Villanueva para Hanashiro y Hanashiro para Verdún. Verdún, que no tiene pase. Persec, que le gana la posición. Se cae Verdún. Dicen que sin falta los árbitros. Persec y la pelota. Llega a Fiumara. Le ponen los brazos a Fiumara. Se quedó abrazándolo Fiumara a Persec. Y ahí sí va a caer Fede al piso, porque un brazo, para mí sin querer, el de Persec, en la cara de Fiumara. Y un momento más para respirar. Reinician entonces los jueces la posesión, River y la pelota. De Leishner para Romero, Romero para Leishner, la mueven los de River. Creo que el recién ingresado es el número 17, que ahí va a pelear contra Fiumara. Cisneros, ahora sí Cisneros, el 9, antes era Uret. 6 minutos 49. Y tablas en el marcador. Verdún amagando a buscar directo
a Villanueva, buscándolo a Suárez, y de Suárez para Villanueva, que recibe esa pelota, de taco intentaba para Fimara, ahora sí le llega a Fimara que busca, disparo, y vuela Aguirre para despejar esa pelota, se le metía al segundo palo. Si hubiese sido en la primera de taco, quedaba solo Fimara, una lástima esta. Fede y la pelota jugando para Verdún que intentaba. Está así, lejos, la agarraba muy abajo, Juanchi se le iba muy arriba. Y ahora Aguirre para reiniciar, canta la número 3, va a haber salida del Millonario. La baja para Checheo Romero, para Cisneros que gira y juega para Leichner, de paralela para Cisneros, está atento Fimara, achica Suárez, bien lo de Santi, atento para llegar rápido a la chique. Pero hay que tener cuidado en esta. River con las salidas logra dejar en línea a Asturiano y encontrar conexiones por banda. Acá lo salvaron a Cisneros porque había sido mal sacado, pero le decían que no era ahí. Romero y la pelota, Cisneros ingresa al segundo palo para Torres una vez más con Cisneros, la trabajó bien en esta River, y Suárez que va a buscar rápido a Villanueva, que hace un esfuerzo terrible para dejarla firmar, y la pelota sacó de la galera ese disparo. Fede, bien el Chapa, bien, está conectadísimo Villanueva en su rol de pivot, levantó la pierna como pudo para dejarla adentro, llegaba con todo Fimara para buscar el disparo, una vez más atento Aguirre. Canalliro para Villanueva, que buscaba de derecha, Romero, y el despeje sigue siendo para Asturiano, la posesión. Muy buena transmisión, chicos de Asturiano. Vamos, Millo, un gran saludo para Franco Daniel, muchas gracias. Eso es lo que abogamos, respeto entre, antes que rivales, colegas. Canalliro saliendo, buscando disparos, se le metía entre los pies a Torres. 5 minutos 57 para el final de esta primera etapa. Se levanta de a poco la gente de River tratando de empujar a su equipo Villanueva para jugar este lateral de Villanueva para Canalliro. Y el peligro cuando la pelota la tiene Tato. Canalliro espera el bloqueo, intentaba con Verdún que llega. Y le van a sumar la segunda a Asturiano, que iguala en faltas a River. Y ahora sí, igualdad en todos los condimentos, como a mí me gusta decir. Igualdad en faltas, igualdad en resultado. Romero y la pelota, proponiendo mano a mano con Galdelli. Ingresa, encuentra a Cisneros, rebota con Romero, bloquea Gomezares, tira un caño en la salida, se queja de una falta. Torres para Romero, le llega a Galdelli. Leichner y la pelota lejos, muy lejos. Pero toda la tranquilidad de Gomezares cada vez que recupera la pelota y la mirada fulminante al árbitro del encuentro. Entre colos quizás entenderán. Cantarela, y ahora sí para Gomezares, que pone el cuerpo, se hace fuerte. Romero la recuperaba, reinicia con Torres, de Torres para Leichner, balanza y trata de ganarle la posición a Galdelli. Después se caía, dicen que sin falta los árbitros va a ser el lateral para Asturiano, a falta de 5:21 para el final de esta primera etapa. Galdelli con Gomezares, control orientado para Cantarelli, Cantarela de taco para Gomezares, y Gomezares que va a tener que llegar a la línea de fondo. Romero al piso. Y Gomezares es ese jugador que vos lo ves siempre jugando parado en la cancha, pero que de repente hace este control orientado y desestima cualquier presión. Cantarela buscándolo a Gomezares, intentaba de punta Romero. Se queja la gente de Asturiano que era pase de Romero para Aguirre. Acá Leichner y la pelota. Defiende Set, quedó bien parado Asturiano. Romero, Torres, Romero. Encuentra salteo con Cisneros, si no me equivoco, ¿no? No le veo el número en esta, calculamos que es Cisneros, sí, Cisneros para Romero. Ahora no tiene cobertura Galdelli, le llega a Cantarela a Romero y la pelota para un lado, para el otro, bloquea Galdelli, gana la posición. Va a tener que intentar llegar a la línea de fondo. Cisneros, todavía Gomezares, la pone abajo de la suela, reclama la falta. Le llega a Romero abajo, dicen que no los árbitros. Suárez y la pelota. Suárez para Set, se equivoca Suárez, bien atento ahí Lucho. Pacho y la pelota, Coqui. Cantarela y tranquilidad ahora para manejar esta pelota. Cantarela jugando para Set, Set va a llegar a la línea de fondo, deja dentro del 40/20, no. Dicen que no, el Colo, que va a hacer salida para River, le pide basta el Colo juez al Colo jugador.
y 4 minutos 20. Y ahí para Maciel. Maciel encontrándolo a Leisner. De Leisner el salteo para Torres. De Torres para Cisneros. Estaba atento Galdelli. La pelota queda dentro del 40/20, pero se le iba lejos a Galdelli, que decidía no gastar el cartucho en ese pique corto. Y la posición aún para los de Núñez. Leisner para Torres y de Torres para Cisneros, que ingresa, va a encontrar salteo con Maciel. Sí, Maciel y la pelota, no tiene cobertura Cantarella. Maciel encontrando salteo, pero estaba atento. Set de taco Galdelli, todavía Galdelli la pelota, pero tranquilidad. Reinicia para Gómez Ares, Gómez Ares para Galdelli. Galdelli lo va a encontrar en el eje a Set. Sí, Set, Galdelli, la mueven los pibes. Este es el cuarteto del Colo y los pibes. Dudaba, eso es lo que reclama la gente. Marcaba para un lado, después indicaba para el otro. Gómez Ares y la pelota. El Colo para Pachón, que pisa, va a llegar a la línea de fondo, intenta ponerla hacia el segundo palo, va a hacer córner para Asturiano y el bien Agus, que baja del banco de Asturiano. 3 minutos 34, y ahora sí puedo decir lo que iba a decir. Oh no, todavía falta, no lo voy a decir. Por ahora no lo voy a decir. Cantarella la pone al área. Recupera Montenegro esa pelota, quedó ahora mal parado Asturiano y esto va a ser 2 contra 1 para River. Persec. Y el 1-0 para River. Quédense tranquilos que no iba a decir nada de los goles. Eso se los puedo asegurar, iba a decir de las faltas. Por ahora bien Asturiano, sin cargarse de faltas, que era algo que venía sucediendo en partidos anteriores. Y hasta los 3 minutos del segundo tiempo había sido un primer tiempo perfecto. Asturiano, que todavía tiene 3 minutos 15 para ver si encuentra el empate en el marcador antes de que finalice la primera mitad. Luján para Vega, Vega para Suárez, Suárez buscándolo a Constantino, se pierde esa pelota en mitad de cancha por sobre la banda derecha del ataque. Y los árbitros que van a frenar, sí, hay un palo fuera de la línea reglamentaria. De todos modos, ha sido un gran primer tiempo de Asturiano todavía, a falta de 3 minutos en estos 17 que ya se han jugado. Ahora lo voy a hacer el análisis. Constantino, cuando para Zoiza no la puede encontrar, reclamaba falta Vega. Hasta el gol de River, que fue por una sucesión de pases y malas posiciones defensivas, nada, un poco de fortuna. Después quedó 2 versus Suárez la pelota de River, pero ha sido un gran primer tiempo Asturiano, que ha entendido por dónde pasa el partido. 2 minutos 40 y veremos cómo se desarrolla todavía al fin de este encuentro. Montenegro para Maciel, Maciel de primero intentaba con Schmidt y va a haber minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Obviamente lo mismo que les digo siempre, nosotros tratamos de ser lo más imparciales posible, hasta el punto de gritar el gol del rival. Ahí ya, hasta ahí no llego. Bueno, le van a sumar una falta a Constantino. El Colo lo tiene entre ceja y ceja Constantino, que sí es un jugador que se hace tatuar un lugar entre las cejas Constantino.
Acá le cobraban la falta en el forcejeo contra Schmidt, River, y la pelota, Maciel. Y acá recibe el 22 de River Schmidt. Atento cerrando la banda Luján. Ese es el planteo de Valvidares. Cerrar la banda para evitar esto que ahora fue por el eje. Que Persek se encuentre con la pelota. Acá Maciel con el disparo de puntina, hay que sacarle la uña a esa pelota. Bloqueaba Luján, va a ser tiro de esquina para los dirigidos. Acá intentaban con Persek, parecía medio mano Persek, y al lateral la pelota. 2 minutos 07 para el final del primer tiempo. Luján para Zoysa, Zoysa para Suárez, y Suárez va a buscar directo o no. Va a reiniciar con Tincho Zoysa y ahora va a subir la presión de River. Zoysa para Constantino, de pecho la deja adentro, Vega y la pelota pelean entre ellos, Aguirre que la agarra, va a intentar sacar directo a Persek. Estaba atento Zoysa y más atento Luján con el retroceso, y ahí despejándola le pega a Persek donde más le duele. Se ríen entre Matías y Lucas. ¿Matías Persek o Martín Persek? Ahora me hicieron dudar. Martín Persek. Luján para Zoysa, y de Zoysa para Suárez, que va a buscar directo o no. Una vez más va a jugar para Tincho y el pen de Zoysa, hoy de capitán, buscándolo a Constantino, de cabeza a Schmidt. Le decía que sí a la pelota y la despejaba fuera del 40/20. Sigue siendo de Asturiano y Persek que manda a Curet al campo de juego. Zoysa para encargarse de ese lateral, buscando lejos a Luján. Montenegro estaba atento en la cobertura, despejaba de cabeza. Y una vez más el pen de Tincho Zoysa encuentra a Constantino, de taco la deja para Vega, va a ser córner para Asturiano, sí. Señalaba con su índice derecho Vega el córner, el juez con su mano izquierda también apuntaba a la esquina del 40/20. Zoysa para Luján, Luján para Constantino, que intentaba para arriba, estaba atento Leishner, le reclama la mano Constantino, perdón. Minuto 15, lo que le resta a esta primera etapa. Le pide tranquilidad a Zoysa a Constantino. Acá Vega y la pelota no la puede controlar, la recupera River, va a sacar la contra. Aguirre encontrando a Leishner que engancha. Constantino viene en la cobertura, recupera esa pelota, gira y va a tener que ir para adelante. Constantino la despeja a Leishner, es para Asturiano. Constantino y la pelota debería haberla dejado para que la juegue Zoysa, que bien, perfecto, ahí se acerca para trabajar la pelota parada en la zona esta de 3/4, zona de definición de los laterales. Acá atento Montenegro, sigue siendo para Asturiano la posesión. 59 segundos para el final. Zoysa, la pelota se la recupera Montenegro, pero atento Vega para la cobertura, juega con Suárez. Suárez que va a buscar a Constantino, sí, tac, y al córner para Constantino. Era buena la pelota de Suárez, que es ahí donde hay que tirarla al córner para que de un toque abra la posición defensiva y deje solo al que ingresa por el eje. Se pasaba Constantino, no podía acá. Romero y la pelota sobre Constantino, le pone el cuerpo. Ve una mano en la cara el juez de Constantino sobre Romero. Y hay minuto pedido por parte de River. Tenemos la chicharra al lado. Nos va a matar. Por favor, que nadie pida más minutos.
Bueno, el minuto pedido por River calculo para manejar esta pelota parada y hacerla efectiva. Maciel, Persec, si no me equivoco, Cisneros y Montenegro. Maciel, Persec, Vega de cabeza, Cisneros, va a intentar de zurda, la pelota se la queda el jugador de River, pero atento Luján, de Luján para Zoiza. Luján que intentaba el autopase, se le iba lejos, pero bien esta Asturiano, bien defendida. Me olvidé de anotar la falta, pero bueno, ya estamos. 28 segundos para el final del primer tiempo. Romero para Montenegro y de Montenegro para Romero. Ahí va a encontrar el salteo y acá le llega Zoiza. Encontraban perfecto al jugador de River, estaba atento Suárez en la cobertura. Luján que solo va a jugar para Zoiza. Zoiza para Vega, estaba atento en la cobertura Leitner que se deja caer. Últimos 8 segundos para el final. Schmidt y la pelota. Se le escapa. 6 segundos para el final de esta primera etapa. Va a ser para Asturiano la última posesión. Últimos segundos. Y al final del primer tiempo aquí en San Martín, en la cancha del GD Sport, River 1, Asturiano 0. Nosotros los dejamos con el videito del entretiempo de siempre. Un saludo a todos nuestros sponsors que tuvimos la suerte y el honor de poder haberlos agasajado en la semana. Los dejamos con los videos institucionales de ellos y nos reencontraremos para este segundo tiempo. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que en poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. No nos dieron tiempo ni de acomodarnos. Ya los equipos dentro del campo de juego forcejeaban ahí entre Gomezares, Curet, Galdelli, ganaba el de River. Vamos, no nos dieron tiempo para nada, vamos a borrar las faltas, que siempre me olvido de lo mismo. Este segundo tiempo en asturiano. Lo peor que no. Gomezares que iba para adentro, salía hacia afuera, lo habilita Zed, que hace todo el esfuerzo al piso. Torres para despejar esa pelota. Gomezares para jugar ese lateral. Gomezares se la pisa a Cantarella, que busca disparo, bloquea a Romero. Cantarella para Galdelli. Galdelli va a proponer el mano a mano. Hacia afuera, engancha hacia adentro, pone el cuerpo, reinicia con Suárez y de Suárez para Gomezares. Gomezares recibe, pone el cuerpo, se hace fuerte. Hacerla rebotar, bueno, una sucesión de lujos. Se juega para Leisner, de Leisner para
Torres la mueve, los de River ya presiona Asturiano, Romeo, Torres, Romeo, Leixner la mueve, River. Logró desestimar la defensa, es buena esta, pero recupera Galdelli, va a tener que proponer mano a mano con Romero, trata de taco con Galdelli, Torres de cerca, lo mira Galdelli, bueno, con todo el arranque de este segundo tiempo, poniendo a ambos equipos lo que hay que poner. En tableros hacemos el esfuerzo ahí, 17-51, 17-50, River y la pelota, Torres buscando directo a Curet que gira sobre la posesión de Gómez Ares, que le reclama al árbitro mostrándole su camiseta, me agarra de acá, le decía. Y ahora Suárez ya bajándosela a Set, que juega con Hanashiro. Buscaba por el tercer carril Set, no se animaba Hanashiro, que juega para Cantarella, y Cantarella sí, para Set, pero se le va lejos esa pelota y ahora sí termina de hacerse efectivo el cambio. Espera Fimara, ya dentro Hanashiro, Villanueva y Verdún. Romeo para Leixner, presión Asturiano, encuentra en salteo con Torres por banda. Para Curet se perdía por banda esa pelota lejos. Le cede la pechera que indica jugador suplente, Fimara, y la pelota. Buscando de cucharita para Villanueva. Y me gusta este detalle cortesía de la gente de LNS Sport, que los jugadores, parece un detalle menor, pero que cada jugador tenga su pechera suplente con su número de camiseta. Me parece un detalle valioso, es un detalle, pero hay que estar en los detalles. Acá Curet le ganaba la posición a Verdún, llega Hanashiro para la cobertura, se pone el cuerpo Hanashiro, pelea sobre Curet, trata de girar, encuentra a Hanashiro, sale Hanashiro, sigue Hanashiro, le llegaba a Torres, le van a sumar una falta a River y aplausos, todo aplausos para Hanashiro, y llega su primer falta al conjunto de Núñez. Lo que les digo siempre, Hanashiro chiquitito, flaquito, pero pone bien el cuerpo y se pega la pelota a la suela, no se la pueden sacar acá Hanashiro para Fimara, que recibe, ingresa y juega con Hanashiro, que amaga a jugar hacia afuera, puede reiniciar con Suárez. Suárez que va a buscar directo a Villanueva, se le abre mucho la pelota del eje del 40, en realidad se le cierra porque de derecho hacia la izquierda, muy cerrado el borde interno de Suárez. Y ahora moviendo su ficha River, Montenegro intentando conectar con Persek, recibe Persek, pero llega a Hanashiro la cobertura de acá. Montenegro una vez más, sale del 40/20 la pelota, sigue siendo para River Montenegro, pidiéndole la distancia a Hanashiro. Montenegro encontrando la Persek, que trataba de girar. Fiumara, que despeja el peligro, la recibe ahí, cortesía del de Asturiano, 16-16 el tiempo. Montenegro y la pelota, ganaba con el cuerpo Hanashiro, entienden que con falta, perdón, yo había notado al revés, pero ya está, ahora se igualan las faltas. Y se va prendiendo de a poco de nuevo la gente a la transmisión, 16 minutos 12 para que termine el partido. Romero intentando conectar, consigue conectar con Montenegro, Montenegro intentaba con Persek, atento a Villanueva, Persek que lucha por dejarla dentro del 40/20, no lo consigue. Y es lateral para River. No, lateral no, saque de arco, perfecto, saque de arco. En las manos de Suárez, que ya la baja para Fiumara. Fede intenta directo conectar con Villanueva, estaba atento Persek. Y de Fiumara ya para Hanashiro, este cuarteto asturiano que plantea el 2-2. Acá, dos pasadores, dos pivots. Fiumara proponiendo mano a mano. Villanueva intentaba hacia el eje, va a llegar Hanashiro, la hace rebotar en Montenegro, atento. Tato, Franco, que ya la juega con Verdún. Fiumara ingresa, va a intentar salir, le llega Persek, que recupera esa pelota, 2 contra 1 para Suárez, Hanashiro. Y es el 2-0 para River, una vez más, en una jugada desafortunada. Una sucesión de imprecisiones, al igual que había sido en el primer gol. Pone el 2-0 para River, a falta de 15:34 para el final, todavía muchísimo tiempo para que termine el encuentro. Y un gol poco gritado este, pero ahora sí se levanta la gente de River. Hanashiro proponiendo el mano a mano sobre Montenegro.
Sí, le dice Juanchi. Recibe esa pelota. Hanashiro que se la encuentra, va a buscar el disparo. Toca en el jugador de River. Sí, la había escuchado el juez que estaba cerca. Y va a ser para Asturiano el tiro de esquina porque el disparo de Hanashiro tocaba en Schmidt. Se va a encargar Villanueva. Ese córner Villanueva. La saca para Hanashiro. Hanashiro y la pelota de cerca Romero. Hanashiro hacia adentro, va a salir hacia afuera. Espera la cortina de Villanueva. Atento Torres para el bloqueo de esa pelota. Sigue siendo para Asturiano 15-0-5. Villanueva para Fiumara que busca disparo, bloquea a Torres. Sigue siendo todavía la posesión para Asturiano de Verdún, para Fiumara. Vuelven a plantear el 2-2. Fiumara para adentro, sale hacia afuera, recupera el de River, Persecchi la pelota. Atento Hanashiro, quedó mal parado en esta Asturiano, pero viene la cobertura Hanashiro, que sigue ganando la pelota, sin falta esta. Fiumara la pisa, se la queda a Persec. Una vez más atento Hanashiro, que gana, pone el cuerpo, le llegan dos, se deja caer y gana la falta, inteligente. Hanashiro llega a su segunda a River. Y un asturiano que está atento a los retrocesos. Quizá uno de los aspectos más claves en el desarrollo del partido. Fiumara intentando conectar con Villanueva. Montenegro que recupera. Juega para Aguirre que no logra controlar bien esa pelota. Igual juega para Romeo. Romeo que se saca dos jugadores de encima. Encuentra en el eje, en banda a Montenegro. Y Montenegro nada más para Romero. Romero manda para Montenegro. Cierra la banda Fiumara para evitar el pase al pivote. Encuentran. Ahora sí, en su posición de pivota a Persec, que le pone el pecho a la situación, recibe, se saca dos jugadores encima, llega hasta la línea de fondo. Suárez, atento en el achique. Va a ser tiro de esquina para el Millonario. 14-09. Llegó y la pelota, no se animó de primera, buscó el control y luego el disparo, sin peligro para el arco de Suárez. Y un nuevo cambio de cuarteto en Asturiano. Ingresan Zoisa, Vega, Luján y Constantino. Acá Zoisa buscando a Constantino. Estaba atento, pero no podía. Luján. Acá Schmidt y la pelota. Romero le tiraba al pie de Vega. Schmidt recuperaba, intentaba de taco. Luján y la pelota. De caño para Constantino, que va a intentar ponerla al segundo palo. No lo lograba. Aguirre que la agarra. Trataba de sacar la contra. Busca directo a Persec. Zoisa de cabeza. Va a ser córner, sí. Va a ser córner para River. Se le caía ahí a Schmidt la canillera. Y ahora Schmidt y la pelota de borde interno. Buena la respuesta de Suárez, que estaba completamente tapado por Persec. Y una vez más Montenegro para encargarse de ese lateral. La pone adentro para Montenegro, perdón, para Schmidt. Estaba atento Luján. La pelota se la va a quedar Zoisa, sale Aguirre. Tuvo una clara ahora en esta Asturiano en la contra. Zoisa que buscaba. La pelota se la queda a Vega. De cucharita intentaban para Constantino. Schmidt que despejaba. Bueno, hace todo lo que puede Asturiano y empuja para conseguir alguna situación. 13-14 para el final. Zoisa para Vega. Vega al segundo palo. Luján al palo. Y ahora Persec y la pelota lo acompaña de cerca Vega, lo sigue hasta la línea de fondo, bien lo de Vega en la cobertura. Bueno, y se la queda Persec. Tiene que ser amarilla esto. Lo llaman el juez al Colo. Ambos jueces lo llaman, sí, va a ser amarilla para Persec, que retenía esa pelota, no dejaba apurar. 13-05 para el final, una lástima esta. La de Asturiano llegaba al segundo palo Luján, incrustaba ese poste del arco defendido por Aguirre. Pero como les decía antes, Asturiano hace todo lo que puede para encontrar las ocasiones. En esta tuvo la más clara en lo que va de partido. Suárez ya bajándosela a Zoisa, y de Zoisa para Vega. Y Fon que no puede con Constantino. Ahora Cisneros. Rotó también sus fichas River, de Cisneros para Leishner, de Leishner para Maciel, de Maciel para Cisneros. La mueve River, presiona Asturiano. Torres y la pelota. Leishner
La pelota le quedaba a River, no podían conectar. Entre Torres y Maciel va a ser para Asturiano. Eso le explica el Colo a Persec, que se quedaba con la pelota acá. Vega para Constantino, que no podía dejarla dentro del 40/20, se lamenta Toto. Y ahora Cisneros, el encargado del lateral para River, se la cede a Aguirre. Aguirre la baja en la suela, busca directo, lo ve adelantado a Suárez, sin peligro para el arco de Santi, que ya la baja para Tincho. 12-25 Luján, una vez más para Zoiza. Zoiza que encuentra en la banda a Luján, que se mete abajo y de taco encuentra a Vega. Vega lo encontraba a Constantino. Constantino que ingresa y juega para Tincho, que recibe sobre la posición de Cisneros, elástica, invertida la de Zoiza, y el tímido de la tribuna de Asturiano. Constantino que llega a línea de fondo, intentaba meterla hacia adentro. Ganaba bien esa pelota Constantino poniendo el cuerpo. 12-0-4 el tiempo que le resta al primer tiempo. Y Zoiza para encargarse de ese lateral. Zoiza para Constantino, intentaba meterla adentro. Uy, dudó Vega y quedó mal parado Asturiano. Torres y la pelota, ahora el retroceso bien de los 4 de Asturiano. La pelota le llega a Aguirre y ahora acomodarse. Aguirre encuentra a Maciel para Torres. Torres para Leighner, la mueve River, empieza a presionar a Asturiano. Torres, Montenegro, Torres. Bien la presión de Asturiano, logra tocarla a Luján. 11 minutos 40, todavía no hemos llegado ni a la mitad de esta segunda mitad. Y Asturiano empujando ante un duro rival que encima se ha encontrado con 2 goles que le dan una ventaja cómoda, pero todavía mucho tiempo. Cisneros y la pelota juega con Maciel, de Maciel para Torres, Torres para Maciel, la mueven los pibes de River, Cisneros, Maciel, Torres, lo encuentra a Leighner, la mueve River, presiona Asturiano, acá salta posición Zoiza, juega una vez más con Aguirre, dice que no puede. Y del de River para el de Asturiano, cortesía de los compañeros de gremio, de arquero a arquero. Y ahora Zoiza ya para Gomezares para Galdelli, que le perdió la vista a la pelota, no pudo ponerla abajo de la suela. Si no me equivoco, el primero fue de Persec, el segundo de Hanashiro en contra. Cisneros encontrándolo a Torres. Torres para Maciel, propone mano a mano, la recupera Gomezares y saca la contra para Asturiano. Gomezares hasta línea de fondo, pone el cuerpo. Atento en la cobertura Leighner. Cuenta los segundos. Maciel jugando para Torres y de Torres para Cisneros. Galdelli que recupera la posesión, pone el cuerpo y gana la falta. Bien. Galdelli llega a su tercera River. Los jueces, ahí está, entre colos se entienden, le advierten por lo que hizo ahí con Aguirre, le levanta el pulgar al Gomezares. No es para vos, es para él, es lo que le dice el Colo jugador al Colo árbitro. 10 minutos 45, todavía una eternidad y ahora sí vamos llegando a la mitad de la segunda mitad. Cantarela encontrándolo a Gomezares solo, que de caño la pone para Set, va a hacer todo su esfuerzo. Set que llega a las manos de Aguirre, llegaba al segundo palo Galdelli, pero hizo todo el esfuerzo posible Set para por lo menos encontrar alguna finalización de la jugada. Acá River moviendo la pelota, Leighner para Torres, Torres para Aguirre, la mueve River. No pudo acá ponerle el pecho Set para dejarla dentro del 40/20. Se levanta tímidamente la gente de River, que ve por ahora cómodo a su equipo en esta ventaja por 2-0. Torres para Romero, Romero para Torres, gira con Leighner que intentaba en el eje, Cantarela que habilita a Galdelli, le llegaban Cisneros y Torres. Y el córner lo va a hacer Gomezares, que la pone para Galdelli. Romero que la despejaba, la pelota le llega a Suárez que no la deja salir. Y de Suárez para Galdelli. Comienza una nueva posesión para Asturiano. Galdelli para Gomezares, el Colo para Pachon. Y Pachon que amaga para un lado, juega para el otro. Encuentra en el eje a Galdelli que intentaba girar, recupera Torres, reinicia a Romero.
Cisneros para Leitner, que intentaba correr por la banda. Torres intentaba habilitarlo. Rápido posible el gol que lo deje a 1 del empate. Galdelli para Gomezares. Gomezares se saca encima a Cisneros. Va a intentar jugar Solana con mucha. Se acomoda las canilleras Romero. Y lo encuentra Curet. Curet rebota con Romero y Romero buscaba por el tercer carril a Leitner, que llegaba solo. Como lo es River hoy peleando puestos directos de ascenso. Acá Galdelli con Cantarella, que se hace fuerte. Reinicia con Galdelli. Galdelli para Zet. Y Zet que ingresa. Juega con Cantarella y de Cantarella para Galdelli. Galdelli que recibe. Y va a jugar una vez más con Cantarella haciéndose eje de este ataque. Cares, que sabía que sí, queda por ahí. Sigue mirando para arriba y reclamándose. Comezares alguna le va a quedar al Colo. Que acá anticipa a Curet. La pelota todavía de River. Leitner y la pelota. Juega para Romero. Romero ante Galdelli. Ingresa. Encuentra salteo con Curet. Y acá hay que bloquear. Leitner. Romeo para Schmidt para Romeo. Intentaban conectar. La pelota le queda a Schmidt. Cantarella atento. Leitner y la pelota. La mueve bien Galdelli sin falta. Eso es lo que dicen los árbitros. Quedó Romeo solo. Pero atento Gomezares para recuperar esa pelota. Quedó mal parado River. Galdelli la pelota. ¡Gol! ¡Gol asturiano! ¡Gol! Yo lo dije. Le iba a quedar una a Gomezares. No fue el gol. Pero fue el anticipo y la habilitación para Galdelli. Es el 2-1 para Asturiano, que achica la distancia a 1 a falta de 8:21 para el final. Puño apretado del Colo que anticipó y habilitó a Galdelli. Y a falta de 8:21 pone, achica la ventaja a 1 en el marcador acá Schmidt para Leitner. Yo les avisé, está interesantísimo el partido entre dos rivales con posiciones muy distintas en la tabla. Y acá recupera Hanashiro, que intentaba de cachetada para Cantarella. Se la cedía a Aguirre, y Aguirre que ya lo buscaba a Curet, forcejeaba con Hanashiro. Hanashiro se le mete abajo, Curet que habilita a Leitner de borde interno. Curet, la fortuna para ambos equipos. Y ahora empieza otro partido a falta de 8 para el final. Hanashiro y la pelota. Hanashiro para Cantarella. Cantarella va a tener que despejarla porque quedaba a perfil cambiado y la presión de River era latente. 7:49 para el final. Lo va a hacer Montenegro, salteando para Romero. Romero proponiéndole mano a mano a Fimara, que como siempre mirando a los ojos. Acá lo encuentran a Montenegro. Montenegro para Curet. Curet para Schmidt. De pecho Hanashiro se la dejaba a Suárez y Suárez ya busca con Constantino, que intenta con la volea, la agarraba de cualquier lado Constantino esa pelota. Ahora Curet y la pelota. Por favor, pasa línea de la pelota. Villanueva, al piso iba el Chapa, al piso iba Santi Suárez para bloquear el primer palo. También River encuentra disparos de cualquier lado. 7:25 para el final. Se puso más que lindo el partido. Romero la pone hacia adentro. Estaba atento Constantino. Romero una vez más para hacer el tiro de esquina. La juega para Curet, Curet para Romero. La pone al eje, no estaba nadie. Fiumara que intenta correr hacia la línea de fondo. Va a llegar a la línea de fondo, buscaba de puntín. Y ahora sí, ya no tan El que baja de la tribuna de Asturiano intentaba de puntín abrir el pie. Fiumara pasaba peinando las arañas del segundo palo de Aguirre. Y hay minutos pedidos por parte de River.
Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Usamos también nosotros los minutos para respirar un poquito. Ha sido muy intenso el último pasaje. Montenegro, de suela para Schmidt directo, pero anticipa Verdún, recibe esa pelota y juega para Hanashiro, y de Hanashiro para Fimara directo para Villanueva, que recibe, pero lo anticipa Romero, se saca de encima a Verdún. Parece que reinicia con Montenegro, le llega cerca a la marca, pero Romeo se lo sacaba de encima, pide disculpas a Verdún, que se gana la amarilla, le pide disculpas a Romeo también. Falta táctica 100% y respetuosa la de Verdún. La cometió, pidió disculpas como tiene que ser, más que táctica porque Romero se iba solo, se gana la amarilla y puede, y estas son las faltas que tiene que guardarse Asturiano para poder cometer, más que inteligente lo de Verdún, y ahora a defender. Schmidt para Romero, Romero para Schmidt, y Villanueva lo que hace es tratar de evitar el salteo, acá le dicen el Sichapa, pero saltó tarde y ahora hunde la defensa de Asturiano. Persec, que hizo lo posible y la pelota le quedó a Montenegro, mano a mano con Hanashiro. Ingresa a Montenegro, lo sigue de cerca Hanashiro, Schmidt, Romero, le llega bien Villanueva, todavía de River esa pelota, Schmidt, saltea, encuentra a Romero, Romero para Montenegro, posesión larga, lo encuentran a Persec, hay que tener cuidado en esta, pasó el peligro en la posesión, y ahora Fimara y la pelota, encontrándolo a Villanueva, recibe, se hace fuerte, de suela para Fimara, que no tiene a nadie, la pone el primer palo, se iba esa pelota, bien, igual. Bien lo de Villanueva que recibió, lo pasó Fimara, se la dejó de suela hoy. Gran partido del Chapa Villanueva. Haciendo todo bien el esfuerzo del Chapa, ganándose un lugar en la pulseada del gremio de los pivots. 6 minutos 10 para el final y Fimara, para encargarse de ese tiro de esquina, lo va a buscar lejos a Villanueva, que recibe, busca disparo, le suman una falta a Hanashiro, llega a su tercera Asturiano y amarilla también para Tato, no la vi esta, queda sentido Montenegro si no me equivoco. Se reinicia entonces el juego. Romero buscándolo al tercer carril a Montenegro, que recibe esa pelota. Hanashiro de cerca, le gana la posesión. Y Suárez, que ya reiniciaba con Fede, y de Fede para Tato, el 2-2 ahora de Asturiano. Tibes se hace fuerte, trata de reiniciar, Romero y la pelota va a ser para Asturiano. La deja Romero entendiendo que sí. Y las pide todas, Villanueva está enchufadísimo y Fede, que decide cedérsela a Hanashiro, y Hanashiro que la pisa, va hacia un lado, sale hacia el otro, Hanashiro ingresa, encuentra el pase con Fede y Fede lo encuentra a Juanchi encuentra a Tato y Tato la deja pasar para buscar el disparo de derecha, pero Montenegro estaba atento en la cobertura, llegaba también por el eje de Verdún, 5 minutos 30 para el final. Hanashiro se la deja a Villanueva, que busca el disparo, toca en Persec, se la queda a Aguirre, no se animó a Aguirre a sacar la contra y ahora posesión para River. Romeo para Montenegro, la mueve River, empieza a presionar a Asturiano, ahí Verdún sobre la marca de Romeo. Persec, que la recibe, se hace fuerte, le llega a Villanueva, rebota con Romeo y ahora salir lo más rápido posible. Levanta su mano derecha Villanueva identificando su rol defensivo. Torres y la pelota, hundió a Asturiano ahora a defender. Romeo, que recibe control orientado, estaba atento a Hanashiro, saca la contra, se la queda a Fede, que juega para Tato, se le va a larga, una lástima esta. Una lástima esta la de Asturiano. Y ahí le tiró todo el gemelo a Schmidt, si no me equivoco.
Va a ser de Montenegro la salida. Y ya le llega a Leixner, que intenta y logra conectar con Persek. Persek que encuentra salteo con Schmidt. Schmidt va a encontrar salteo con Leixner. No, primero la pelota pasa por Montenegro, que va a intentar de zurda. No, engancha para su más hábil. Busca el disparo tampoco, porque estaba bien parada la defensa de Asturiano en el bloqueo. Persek y la pelota, Cantarella. Se la deja a Suárez, reclama abrazos. Suárez bajándosela a Galdelli y empieza la posesión de Asturiano. Galdelli para Set, que recibe, juega con Gomezares, que recibe solo en el eje, va a poder girar y jugar para Set, que no puede quedarse con esa pelota. 4 minutos 19 para el final. Y yo ya me empiezo a preguntar por la de arquero jugador. Leixner y la pelota. Montenegro tiene que empezar a pisar un poquito más el acelerador asturiano y arriesgar. Leixner intentaba habilitar a Schmidt. Es una buena cantidad de tiempo la que tiene Asturiano para encontrar el empate en el marcador. Galdelli para Cantarella, Cantarella para Set, Set que propone el mano a mano con Leixner, que cubre esa pelota, se pierde lejos del 40 por Vélez. Schmidt y la pelota, bloqueaba Galdelli, va a ser córner, sí, la bloqueaba Galdelli, va a ser córner, es para River esta pelota, falta de 3:54 para el final. Schmidt es el encargado, perdón, Montenegro. Schmidt es quien recibe esta pelota, intentaba, Cantarella atento, Galdelli va a sacar la contra y tiene que correr para adelante. Galdelli se la cede a Cantarella, Cantarella que ingresa, se saca encima del jugador, le agarraban la camiseta, bien en este Asturiano y va a haber una amarilla. Bueno, le perdonaron la vida a Persek, era la misma amarilla que la de Verdún. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Vuelven los equipos al campo de juego. 3 minutos 43. Voy a tratar de ir diciéndole lo más rápido que pueda. Igual se ve en el plano, yo no sé si ustedes lo llegan a ver. Yo por lo menos acá sí lo veo en mi computadora que entra en plano el tiempo. Yo igual se los voy a ir diciendo. 3:43. Cantarella, Constantino, Set y Gomezares para esta pelota parada. Toma larga distancia Constantino. Bloqueaba a Curet en la barrera. Se lamenta Constantino. Y ahora Cantarella para jugar ese lateral. Cantarella para Galdelli. Galdelli una vez más para Cantarella. La pisa para Galdelli. Galdelli para Cantarella. Bien jugaron esta dualidad. Y ahora Cantarella encontrando salteo con Gomezares, que propone el mano a mano. Schmidt que lo marcaba. 3 minutos 23 para el final. Necesitamos un pie en el acelerador un poco más profundo de Asturiano en este tiempo que queda. Aguirre y la pelota, jugaba para Schmidt, ahora quedó mal parado Asturiano. Curet juega para Schmidt, Schmidt la va a poner al segundo palo para Leixner, la pelota en el palo, Galdelli, bueno, un palo por lado, Galdelli logra hacerla rozar en Curet, no, sigue siendo para River. Y un palo por lado, perfecto, igualamos. En las situaciones de suerte, los palos, uno para cada lado.
Montenegro, reiniciando con Schmidt que tiene un mal control, así que reinicia. Y aire con Aguirre que lo busca a Curet, que se la deja a Schmidt. Galdelli la pelota. Bueno, llega a su cuarta falta Asturiano. Sí, se ve el tiempo, 3:38, perfecto. Gracias ahí a la gente que me va dando una mano. En los comentarios está bien, cuando esté de este lado del plano, obviamente, lo voy a ir diciendo. Pero cuando la posesión sea de Asturiano en campo de River, se verá en la transmisión. 2 minutos 56, 3 minutos. 4 faltas Asturiano, 4 faltas River. Toma larga distancia Montenegro. Tiene ganas de patear al arco Montenegro. No, sí, la pone al medio. Luján. Bien defendida esta por Asturiano. Y Romero que va a jugar la pelota. Romero para Montenegro. Montenegro nada más para Romero. Romero para Montenegro. La mueve River. Empieza a presionar a Asturiano. Torres y la pelota. Le llegaba cerca Gómez Ares. Vega que pone el cuerpo. Le queda a Gómez Ares. Intentaba habilitarlo a Vega. Se la dejan a Aguirre. Que busca directo a Persec. Se le mete abajo Verdún. Va a buscar el disparo Persec. Engancha hacia adentro. Se da vuelta. Pivotea. Reinicia con Montenegro. Montenegro para Romeo. Quedó sin cobertura Luján. Montenegro. Romeo, perdón, que juega para Persec para Montenegro. Torres defiende en su campo Asturiano. 2:19 para el final. Montenegro hasta la línea de fondo. Achica. Suárez. Le queda a Romeo. Bloquea a Verdún. La pelota todavía en Torres. Busca disparo. Gómez Ares y la pelota. Dejando la vida Asturiano para defender este pasaje del partido. Últimos 2 minutos. Romeo que juega con Torres. Torres para Romeo. Tiene que, ya como les dije, pisar más que nunca el acelerador asturiano. Es arriesgar 3-1 la derrota o encontrar el empate a Aguirre. Buscándolo a Persec. Arriba ganaba Suárez. Bloqueaba en la línea Verdún. Reclama falta Suárez. Minuto 50 para el final. Persec y la pelota, al piso Galdelli, que lo festeja con todo. Cantarela que no la deja salir. Y Coquiano, todavía falta de 1:41, lo dije al final del primer tiempo, lo vuelvo a decir. Persec y la pelota, Suárez, Persec una vez más. Schmidt y la pelota. La pierna de Persec sobre el cuerpo de Luján. Galdelli, la pelota, Cantarela. Juega para Villanueva, Villanueva recibe, juega para Cantarela, Cantarela que va para adelante, sí. Cantarela al segundo palo, no. Le van a cobrar la falta. Bueno, está teniendo de todo este partido a falta de 1:29. Y reclamó todo Asturiano la plancha de Persec. River en quinta falta. Me quedo ahí medio fuera del plano, bueno, 1000 disculpas. River en quinta falta, falta de 1 minuto 29. Eso es lo que indica el colo árbitro. Se vendrá un final apasionante y ya está, ya lo voy a decir, yo ya estoy sufriendo. Pedía mano Asturiano de Leisner, Fiumara de atrás intentaba recuperar. Le van a cobrar una falta a Fiumara, llega a su quinta también Asturiano, reclamaba una mano, todo Asturiano de Leisner. Minuto 15 para el final. Indican también la quinta de Asturiano. Minuto 15 para el final. De Torres para Montenegro. Sin falta Asturiano, por favor. Montenegro. Intentando directo para Persec, que recibe la pelota. La va a poner para Montenegro. Montenegro contra Suárez. Y en esta sigue el gol. Fue por virtud en la posesión de River. Asturiano sin falta para cometer. River pone el 3-1 y sella la victoria. Persec levantando a su gente. River se ha encontrado a un rival durísimo en la tabla de posiciones cerca de la zona de descenso. Hoy Asturiano ha dicho, acá estamos nosotros, acá jugamos nosotros, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos para dar. Y Asturiano ha hecho un gran partido y un gran esfuerzo ante también un gran rival, durísimo,
que hoy pelea otros objetivos muy distintos a los de Asturiano y ha hecho un partido importantísimo, ya anecdótico, el cuarto del capitán. Pero impecable no, porque el resultado marca 4 goles para River, pero un partido casi perfecto el de Asturiano, que se ha plantado ante un gran rival y ha sabido jugarle y tenerlo ahí casi hasta el final del Euro. No, porque Villanueva, que hizo todo bien en este partido, también sigue haciendo el esfuerzo y recupera esa pelota. Romeo, los últimos 2 segundos para el final, como les digo, nada que reclamarle a Asturiano, no queda más que aplaudir de pie, que ha sido final. Aquí en GB Sport, River 4, Asturiano 1. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión. Un saludo a todos nuestros sponsors, a toda la gente de River que se ha aprendido desde el respeto. Como siempre les pedimos, lo han cumplido de manera excelente y nosotros les agradecemos también por eso. Nosotros nos estaremos viendo el próximo fin de semana para más acción de esta primera B. Ha sido derrota, lamentable derrota para Asturiano, pero un gran partido. Un abrazo para todos, que tengan un buen fin de sábado y un gran final de este fin de semana. Un abrazo para todos y buen comienzo de la próxima semana. Chao.